Hay una historia que recientemente se está repitiendo con muchísima fuerza y que, si fuera cierta, tal y como se cuenta, sería una de las escenas más brutales que se recuerdan dentro de la monarquía británica. Una cena privada en palacio organizada justo antes de un momento clave de transición de poder, que termina convirtiéndose en una auténtica purga interna ejecutada en directo. Yo soy Javier, esto es A Prueba con Nota Alta. Si os gusta este contenido, me encantaría que le dieras a like y te suscribieras. Si no te gusta, le puedes dar a dislike y puedes dejar un comentario insultándome ahí abajo. Y sobre todo, no donéis nada de dinero ni a mí ni ningún otro youtuber, que ya ganamos dinero con los anuncios. Así que, si os piden Bizum, darle el dedo del medio, ¿vale? Vamos a ver, ahora os cuento ya esto. La situación, según este relato, que cada vez cobra más fuerza entre muchísimos medios británicos, entre los que se encuentra el Daily Mirror, The Sun e incluso formatos más periodísticos como The Guardian. Pues esta reunión parece que empezó de manera aparentemente normal, una cena cerrada, sin prensa, sin testigos externos, solo con miembros muy concretos de la familia, en un entorno controlado, tranquilo, donde en teoría todo debería seguir el protocolo habitual. Pero hay un detalle que no encaja dentro de la normalidad de Palacio. William no está actuando como alguien que simplemente asiste a una cena. Parece que está como callado, distante, observando. No parece que participe en exceso, ni entre en conversaciones, ni siga el ritmo del resto. Y cuando alguien se comporta de esta manera es porque ya ha tomado una decisión importante en lo que respecta al resto de la familia. De hecho, en un momento determinado, sin ningún tipo de aviso previo, todo cambia. William se levanta y, en lugar de iniciar un discurso o hacer algún tipo de anuncio formal, da una orden directa. En ese mismo instante, las puertas se abren y entran varios guardias. No es una presencia simbólica ni protocolaria. Entran con una función clara y van directamente hacia dos personas: Tom y Laura, los hijos de Camila. La orden es tajante y no admite interpretación: retirarles todos los accesos, todas las llaves, todas las tarjetas y expulsarlos inmediatamente de palacio. No hay explicación previa, ni negociación, ni hay espacio para una conversación. Es una decisión ya tomada y ejecutada en ese mismo momento. La reacción es inmediata y desordenada. Tom intenta resistirse, protesta, no entiende lo que está pasando, o al menos intenta ganar tiempo. Laura entra en pánico, intenta soltarse, pero la situación ya no depende de ellos. En cuestión de segundos pasan de estar sentados en una mesa con privilegios a ser físicamente retirados como si fueran una amenaza. Una vez más, los medios que se han hecho eco de esta noticia lo dan como por una fuente dentro del Palacio Real. Yo no sé hasta qué punto estos medios han mantenido la realidad, pero yo no quiero vender tampoco como real algo que no tengo la certeza de que lo sea, ya que normalmente cuando los medios pueden confirmar información usan lenguaje más certero. Sin embargo, en estos artículos se maneja mucho de ser así y adverbios modales de probabilidad, como posiblemente, es posible que. Entonces, quiero clarificar que esta información es la que es y es la que se nos da a través de medios de comunicación, pero que no está confirmado. Dicho esto, según el relato oficial, todo se derrumba. William se acerca y deja claro que el rey ya ha visto todo, que hay pruebas, que hay una grabación, que sabe exactamente lo que han hecho. Porque en ese momento, justo antes, entra Camila y allí reacciona con absoluta furia. Se levanta, grita, exige explicaciones y, sobre todo, amenaza con llamar al rey, porque en su cabeza esta situación todavía puede revertirse. Cree que hay una instancia superior que puede frenar lo que está ocurriendo. Pero, por lo visto, William no se amedrenta y dice que ya saben lo que hay y lo que han visto, y ese sería el punto de ruptura, porque ya no estamos hablando de una discusión interna, ni de un conflicto de poder, ni de tensiones familiares. Estamos hablando de algo que ya ha sido investigado, comprobado y, sobre todo, validado por la máxima autoridad. A partir de allí, la resistencia desaparece y lo que queda es ejecución. Los guardias continúan con la orden, lo sacan del lugar
Y la escena deja claro que esto no es un castigo temporal ni una reprimenda simbólica, es una expulsión total de la familia de Camila de Palacio. Gordo. Y aquí es donde la pregunta llega a toda la gente que ve esta información. ¿Qué tiene que haber pasado para que ocurra algo así dentro del mismo núcleo de la monarquía? Porque nadie toma una decisión de este nivel en medio de una cena sin que haya algo mucho más grande detrás. Por lo que para entender esta escena hay que salir de la cena y mirar lo que estaba pasando dentro del palacio. Porque tal y como se cuenta, no aparece de la nada, es la consecuencia de una dinámica que venía ya de tiempo atrás. El punto clave es el momento en el que el poder empieza a moverse, ya que en esta historia se plantea que el rey empieza a dar un paso atrás y William cada vez empieza a asumir más control. No necesariamente de forma pública, pero sí en la estructura interna del palacio, y esto cambia el equilibrio, ya que cuando hay una transición de poder siempre hay un vacío temporal, y ese vacío, según el relato, es exactamente lo que aprovechan Tom y Laura. Empiezan a moverse con total libertad dentro de zonas restringidas del palacio, espacios que no les corresponden, y actúan como si tuvieran autoridad directa, no como invitados, sino como parte del núcleo de decisión. Y aquí es donde entraría Camila como figura clave, porque lo que se sugiere es que no se trata solo de dos personas aprovechándose de la situación, sino de un entorno que les protege, un entorno que les permite actuar sin ningún tipo de consecuencia. Y eso es lo que hace que el problema deje de ser puntual y pase a ser estructural. El comportamiento empieza a llamar la atención, movimientos raros, accesos que no encajan, cosas que no tienen sentido dentro del ámbito normal de palacio. Pero en lugar de enfrentarlo directamente, lo que plantea esta historia es que William opta por otra vía. No confronta, ni monta una reunión, ni pide explicaciones, sino que directamente se dedica a la observación. Y esta decisión es importante porque cambia completamente el enfoque. En lugar de frenar algo que no está demostrado, espera a tener pruebas. Espera a ver hasta dónde pueden llegar estas personas, a confirmar si es algo puntual o si es un patrón habitual. Y allí es donde la historia empieza a cambiar de tono, porque deja de ser una cuestión de tensiones familiares o luchas de poder y se convierte en algo más serio. La sospecha de que alguien dentro de Palacio esté utilizando recursos para beneficio personal. Y ese es el contexto en el que se construye la escena, que no es un arrebato de ira que le entró a William y dijo, venga todos a tomar por culo de mi palacio. No. Es una reacción que lleva tiempo desarrollándose y que en algún momento cruza una línea que ya no se podría ignorar. En este punto hay un giro importante, porque William no actúa como se esperaría en un conflicto familiar, ya que no convoca ninguna reunión y hace justo lo contrario, decide no intervenir aún. Y la decisión es clave, porque implicaría que lo que está pasando no es algo menor, no es un malentendido, es algo que le requirió un patrón de observación. Y según este relato, William entiende que para tomar la decisión de expulsarlos a todos necesita evidencia. Y aquí se habla de instalación de cámaras ocultas en puntos estratégicos como zonas restringidas, áreas donde se gestionan recursos y espacios, donde estas personas parece que se movían con frecuencia, y parece que es una operación mucho más planificada. A partir de ese momento, lo que cambia sería la posición de poder, porque quienes creen que están actuando con total libertad, en realidad están siendo observados. Ni lo saben, ni lo sospechan, así que siguen comportándose como se han comportado siempre, y eso es precisamente lo que permite al príncipe William ver qué tipo de comportamientos están manifestando. El objetivo no es detenerlos en el momento, sino que actúen, ver hasta dónde pueden llegar y luego ya, de confirmarse las sospechas, pueden llegar a actuar. Y claro, aquí, una vez que se monta todo el tinglado para espiar a la familia de Camila, ya pasamos de sospechas a corroboraciones, ya que, según el relato que se maneja, las grabaciones empiezan a mostrar comportamientos que ya no se pueden justificar como errores o un exceso puntual,
sino un patrón y un uso sistemático para el beneficio personal del palacio. El primer elemento que aparece es el tema de los accesos. Por lo visto, Tom utiliza credenciales reservadas para zonas restringidas de palacio y las intercambia por dinero. O sea, no estamos hablando solo de moverse por donde no debería, ni abrir la puerta a terceros, personas externas. No. Convierte el acceso institucional en una mercancía que se puede transferir de una persona a otra con dinero. El segundo punto tiene que ver pues, con el dinero directamente, ya que las grabaciones sitúan a Laura en una escena todavía más delicada, accediendo a fondos procedentes de donaciones. Según se describe, abre cajas donde hay dinero destinado a causas públicas y empieza a coger efectivo sin ningún tipo de control, además de amenazar a una empleada para que no diga nada. Aquí ya no estamos hablando de privilegios mal utilizados, sino de algo que, ser cierto, entraría dentro de un crimen, que es el uso indebido de fondos reales. Lo importante de estas escenas no solo es que ocurra, es que parece que exista un patrón. No es algo aislado ni improvisado, es repetido, cómodo y sin sensación de riesgos. Lo hacen a sabiendas de que sus actos no tendrán ningún tipo de consecuencia. Y además estarán protegidos porque tienen a su madre dentro del sistema. Además hay un detalle que aporta bastante más caos al asunto, que no se trata de operaciones complejas y discretas, ni parece que haya un intento real de ocultarlo. Esto apunta a que ya se sienten con una confianza total y uno se empezaría a plantear cuánto tiempo llevan haciendo lo que les sale de las narices. Y luego el elemento que lo cambia todo, porque aquí ya hemos hablado de qué, de accesos, de abusos de privilegios, de meter la zarpa en el plato donde no deberías, pero hay algo que incluso pone la cosa más chunga, ¿vale? Y esta información procede de varios canales de YouTube ingleses que se dedican al análisis de la Casa Real. Bueno, todo ocurre en una zona de jardín de palacio y escuchad con atención, ¿eh? Dos niños están jugando con normalidad. En un momento determinado, uno de ellos se tropieza y se cae. No parece que haya empujón ni conflicto previo, simplemente una caída accidental. El otro al niño, al verlo, se acerca para ayudar a levantarse. Una escena normal. Lo que viene después marca la diferencia. Se describe que Camila interviene de forma inmediata y altera totalmente la situación. En lugar de tratarlo como un accidente, transforma todo esto en una acusación. Señala al otro niño como responsable y, lo más grave, se plantea que fuerza una versión de los hechos que no ha ocurrido realmente. Aquí el problema ya no es solo la mentira en sí, sino el mecanismo. Según esta narrativa, se estaría utilizando a un menor para construir una acusación con un objetivo de generar presión, crear una imagen pública negativa y, en última instancia, proteger otras actividades que ocurrían en palacio. Esto ya eleva todo al siguiente nivel, porque ya no hablamos solo de aprovechar recursos o de moverse dentro del sistema para beneficio propio. Estamos hablando de manipular una situación con niños para sostener una estrategia más amplia. Además, hay un elemento clave que haría que todo esto o toda la versión de Camila se fuera al traste, que todo quedó grabado. O sea, no es una versión contra otra, no. Se sabe lo que ocurrió, se pudo ver. Y eso es lo que termina de cerrar el círculo. Porque si antes había dudas para interpretar lo que había pasado, ya desaparece completamente. La historia es la que es. ¿Y en qué momento cambia todo? Cuando llega el rey. Porque, claro, después de todo lo anterior, hay un punto que ya no puede quedarse en una investigación interna, porque una cosa es la observación, las pruebas, las sospechas, y otra muy distinta es tomar una decisión que afecta directamente al núcleo de la familia. Hay un paso imprescindible, que el rey vea lo que está pasando. ¿Vale? La escena que se plantea aquí es clara. William no entra en el despacho a discutir, ni explicar versiones, ni intentar convencer con palabras.
Entra directamente con toda la evidencia, sin ningún tipo de rodeo. Y a partir de allí, la historia describe una reacción que es lo contrario a explosiva, ya que el rey no grita, ni interrumpe, ni crea una discusión. Directamente ve las imágenes, los intercambios de dinero, el uso de accesos restringidos, la situación con el menor, todo sin filtros y sin interpretación. Lo importante aquí no es tanto la reacción emocional, sino lo que implica ese momento, porque con pruebas y evidencias, la discusión o los relatos que tienen más que ver con la interpretación caen por su propio peso. Porque William ya no está actuando por iniciativa propia ni gestionando una situación interna. Está ejecutando una decisión con respaldo. Y eso es lo que explica la contundencia de lo que ocurriría después. La escena de la cena, la expulsión inmediata, la ausencia total de negociación. Y todo eso tiene sentido si antes ha ocurrido ese momento. El momento en el que las pruebas llegan arriba y alguien decide que no hay nada más que discutir. Y con eso viene la ejecución. Como ya hemos dicho, una orden directa sin margen de interpretación que involucra a los guardas y que se cumple una instrucción. La forma de expulsión no se hace en privado, ocurre delante de todos los presentes y es un mensaje. Un mensaje que, de ser todo esto cierto, el príncipe William querría enviar a que a partir de ese momento cualquier persona que haga un abuso dentro de Casa Real será expulsado. Yo esto me lo tomo a risa completamente, porque claro, será expulsado si eres de la familia de Camila, pero yo estoy convencido que los mismos reales van a seguir abusando del sistema porque es la única manera que conoce esta gente de operar, así son de sinvergüenzas. Y claro, el momento más visual de toda la escena es el dinero, ¿no? Laura es retirada. Por lo visto, claro, es que esto ya cuando lo lees en el tabloide ya te partes de risa, porque su bolso se cae al suelo y se abre y queda al descubierto fajos de efectivo que según el relato coinciden con el dinero que se habría sustraído. Vamos, qué conveniente todo. Aquí yo creo que también hay un poco de Antoñita la Fantástica en toda esta historia, pero bueno, está graciosa. A partir de allí, pues parece que ya no hay resistencia, lo que queda es descontrol, intentos desesperados y una pérdida total de autoridad. Camila, que al principio había reaccionado con fuerza, deja de tener capacidad de respuesta, porque ya no hay una estructura a la que recurrir. Todo lo que podía proteger esa situación ha desaparecido en el momento en el que las pruebas han sido aceptadas. Y la expulsión no es simbólica. Se le retiran accesos, privilegios y cualquier tipo de vínculo. Y más allá de la expulsión, hay un mensaje que se deja. No solo se trata de apartar a unas personas concretas, sino de marcar un límite. De dejar claro que dentro de este entorno hay líneas que una vez se cruzan, ya no se negocian. Y eso es lo que nos lleva a esta última parte, en la que básicamente quiero sintetizar lo que significa esta información. Porque, claro, el nivel de acceso a grabaciones, poner cámaras en sitios comprometidos, al final todo responde a lo mismo. Existe un patrón de gente que abusa sistemáticamente de la monarquía. Existe en cualquier país que la tenga, en España, en Noruega, en Bélgica o en la mismísima Gran Bretaña. Y claro, lo interesante no es contar esta historia, que puede tener una parte de verdad, una parte de mentira o todo mentira, ¿no? Pero aquí lo realmente interesante es todo el patrón de abuso dentro de Casa Real y todo el patrón de dinámicas de poder. Al final la pregunta no es si ha sucedido así exactamente, sino por qué este tipo de historias funcionan tan bien cuando hablamos de monarquía. Y la respuesta es bastante clara, porque hay una percepción previa de privilegio, de opacidad y de luchas internas que resulta muy creíble para mucha gente. Y todo este patrón sistemático de abuso que llevan dentro de Casa Real es un constante recordatorio a la impunidad de la que gozan las élites reales. La doble vara de medir que existe con la justicia para ir a por ti, porque se te haya olvidado pagarle al fisco o pagar una cuota de autónomo,
o ir a por un rey que sistemáticamente se llevaba dinero de los jeques sauditas, se llevaba comisiones por aquí y por allá, que utilizaba fondos reservados para poder pagar a sus amantes, y todo el tiempo con los españoles y los ciudadanos del país que sea con caras de imbéciles. También podemos concluir que parece que William tiene muchas ganas de poder y veremos cómo lo hace como rey, ya que parece que a Carlos no le queda demasiado tiempo de vida. Así que veremos a William. Mi opción, mi apuesta va a ser un fracaso total, porque es un imbécil. Quizás no tan imbécil como Harry, o como su tío Andrew, o como su padre, pero al fin y al cabo es parte de una dinastía de privilegios que encima no tienen ni el más mínimo cuidado para que sus trapos sucios no sean conocidos por absolutamente todos. Me encantaría saber lo que opináis vosotros, os estaré leyendo en los comentarios, nos vemos en el próximo vídeo aquí en A Prueba con Nota Alta. ¡Hasta luego!